Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión remota de este programa, pero recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Hay un WhatsApp para que escriban los oyentes, a donde insistimos en que pongan su nombre, que es 65855580. Bueno, vamos a hablar hoy de vaticinios, pero vaticinios falsos con consecuencias terribles. Son historias que en general se han producido en Gran Bretaña. Así que recién habíamos mentado a la ciudad de Londres y el primero de estos falsos vaticinios ocurrió en Londres a principios del siglo XVI. La ciudad estaba abarrotada de adivinos y astrólogos, quienes eran consultados diariamente por gente de todas las clases. En el mes de junio de 1523, muchos adivinos coincidieron en predecir que el 1 de febrero de 1524, las aguas del Támesis crecerían hasta una altura tal que el río se desbordaría y se llevaría más de 10.000 casas. Bueno, la profecía fue creída absolutamente. Era repetida como un secreto muy bien guardado mes tras mes, hasta que tanta alarma causó que muchas familias empacaran sus bienes y se alejaran hacia Kent o Essex. Bueno, mientras pasaba el tiempo, el número de migrantes se hacía mayor. En enero, miles de trabajadores se podían ver caminando con sus familias hacia las pequeñas poblaciones a unas 15 millas de Londres. Las personas de la clase alta también emigraban. Ya a mediados de enero, recuérdese que la profecía era para el 1 de febrero, al menos 20.000 personas habían abandonado la ciudad. Muchos de los ricos encontraron su morada en las alturas de Highgate, Hampstead y Blackheath. Algunos levantaban, por ejemplo, una carpa en zonas más alejadas, como Croydon, donde después se instaló el aeropuerto, ¿no? El aeródromo, sería mejor decir. El señor Bolton, prior de San Bartolomé, estaba tan aterrado que erigió una especie de fuerte en Harrow, muy costoso, y llenó la construcción de provisiones como para 2 meses. El 24 de enero, una semana antes del día de la inundación, se encerró este hombre en el fuerte con su familia, con sus hermanos también, y oficiantes del priorato. Numerosos botes fueron llevados hasta ese fuerte con sus respectivos remeros, para el caso en que la inundación lo forzara a subirse a los barcos. Muchos ciudadanos ricos compartían sus refugios, pero el prior, del que hablábamos, solo admitía a sus amigos y a aquellos que llevaban comestibles. ¡Wow! ¡Qué canuto, loco! Bueno, llegó el día señalado. Muchos esperaron parapetados para ver crecer las aguas del Támesis. Los astrólogos habían predicho que la inundación sería gradual. Por lo tanto, esperaban tener tiempo para escapar a última hora, en cuanto vieran que las aguas sobrepasaran la altura usual. La mayoría, en realidad, prefería ponerse a salvo directamente con la mayor precaución, y se iban más allá de 10 o 20.000. Dice la crónica: el Támesis, desatento a la multitud que observaba desde las orillas, fluía normalmente sin sobresaltos. Pálidas se volvieron las caras de las personas mientras la tarde transcurría y su estupidez se afianzaba. Al fin, la noche apareció
y el río no subió ni siquiera como para inundar una casa. Todavía, sin embargo, la gente tenía miedo de irse a dormir. Cientos de personas se quedaron toda la noche despiertas, no fuera que el agua subiera y los sorprendiera dormidos. Al día siguiente se pensó muy seriamente si se debía ahogar a los falsos profetas, precisamente en el río. Por suerte para ellos, aún tuvieron un recurso para eludir la furia popular. Dijeron que por un error muy pequeño habían fijado el día de la inundación con un siglo de antelación. Londres no se inundaría en 1524, sino en 1624. Sí. Ante ese anuncio, el señor Bolton, el prior, desmanteló el fuerte y los avergonzados emigrantes retornaron a la ciudad en silencio y sin mirarse. Otro asunto. En el año 1761, los habitantes de Londres sufrieron un susto enorme por 2 terremotos y por la profecía de un tercero, que según decían iba a destruir completamente la ciudad. El primer sacudón fue el 8 de febrero, derribó casi todas las chimeneas de los vecindarios de Limehouse y Poplar. El segundo se sintió el 8 de marzo e hizo su efecto principalmente en el norte de Londres. Muchos señalaron que curiosamente había habido un mes de intervalo entre ambos sacudones. Sí. Un loco llamado Bell padeció una visión en la que supo que habría un tercer terremoto y corrió por las calles, con ese vaticinio, anunciando la destrucción de Londres para el 5 de abril, en realidad. Para el 5 de abril. Bueno, muy bien. Muchísimos creyeron en aquella predicción, tomaron medidas para tomárselas, se fueron a zonas más seguras. Cuando la fecha se acercaba, el pánico fue tremendo, un enorme número de crédulos se trasladaron a pueblos alejados, incluso a más de 20 millas de Londres. Los que no podían pagar precios altos por alojamientos se quedaron en Londres, incluso hasta 2 o 3 días antes del 5 de abril, y después se fueron a los campos de los alrededores, así nomás. Algunos pensaron que el río era un lugar seguro, y todos los buques se llenaron de gente. Pasaron la noche del 4 en cubierta, a la espera de la destrucción de la ciudad. Bueno, llegó el 5 de abril y no hubo ni viento. De todos modos, muchos juzgaron prudente dejar pasar una semana, ponerle, antes de regresar, para evitar cualquier riesgo. El loco Bell, el supuesto profeta, fue confinado en un manicomio. Y el último de estos asuntos, que fue en 1806, se produjo también en Inglaterra, aunque esta vez en Leeds, y fue un nuevo susto. Una gallina puso huevos en los que se leía la oración: Cristo está viniendo. Imagínense, ¿no? Mucha gente visitó ese lugar y examinó los asombrosos huevos, convencidos de que el día del juicio final estaba por llegar. La gente se volvió más religiosa, se rezaba constantemente, abundaban los arrepentimientos, gestos penitenciales, se iniciaron peregrinaciones, nacieron grupos de flagelantes, algunos abandonaban la iglesia reformada, el anglicanismo, digamos, y se pasaban a la ortodoxia romana porque creían que una sede adecuada los alejaría de la perdición. Otros se resignaban e hicieron comilonas de despedida, o si no, abandonaban una timidez y se arrojaban a los goces del amor. Bueno,
Algunos tuvieron éxito, consiguieron nuevas novias y otros fueron rechazados. Ahora bien, los huevos proféticos, discúlpenme la expresión, bueno, eran falsos. Se descubrió que los huevos habían sido escritos con una tinta corrosiva y cruelmente introducidos nuevamente dentro del cuerpo de la gallina, que volvía a expulsarlos, como se decía, de ciertas comarcas donde había tanto viento, que las gallinas ponían varias veces el mismo huevo. Bueno, esto era una crueldad, pero el granjero mentiroso, acerca de quien la historia ni siquiera registra el nombre, fue encarcelado y el caso se clausuró. Este fue el último de los sucesos, de los falsos vaticinios ocurridos en Inglaterra. Vamos a escuchar a Gaby, Fofó y Miliki en la canción que se llama La gallina turuleca.